jóvenes y niños desafían a los toros. Cada año el castillo forma una figura ritual. En este, el señor Santiago, montado en su caballo blanco, ilumina la noche con su espada. En el templo los rezos siguen hasta el amanecer y se realiza la última entrega, la de los utensilios de limpieza que los mayordomos salientes ponen en manos de los nuevos mayordomos. Llega el día del señor Santiago, el 25 de julio. Desde temprano comienzan a llegar al templo las danzas de poblaciones vecinas a reunirse con las pastoras y moros del lugar. Las principales danzas que vienen son de San Miguel y de San Ildefonso. Una a una van entrando al templo y ofrecen su danza al señor Santiago. La fiesta se convierte en un espacio de reunión con los pueblos vecinos, con aquellos que se fueron en busca de trabajo y se quedaron en otras ciudades, con familiares y amigos. Para la fiesta de Santiago vienen muchos. Mire todos los autobuses que ya llegaron, de todos los barrios. Viene la gente de todos los barrios, de Agostadero, San Francisco La Torre, La Piedad. Muchos de Amialco vienen a placear acá. Hay juegos, ponen la rueda de la fortuna, va a haber lucha libre. Apenas este año se va a hacer. Unos de Santiago que están entrenando en México la van a poner. En estos días se pone la plaza más grande de todo el año. Tanto los comerciantes de la comunidad como los de fuera aprovechan que viene gente de los alrededores y visitantes. El ceremonial concluye con una comida ritual en uno de los patios del templo. Sirven mole, atole, tortillas y ahora sí, pulque, aguardiente, cerveza, mezcla para todos. Los mayordomos y familiares con esta comida llegan al momento cumbre del día, en la fiesta del santo patrono. No vamos a perder nuestra tradición, porque es el fundamento de los abuelitos de más allá. ¿No crees que nosotros apenas fundamos? El fundador, los abuelitos, los anteabuelos de más allá. Eso es lo que dejó nuestras tradiciones. No lo vamos a olvidar nunca, año por año. Cada año otro carguero, lo que reciba, porque aquí va por lista, por mayordomo mayor, mayordomo segundo. Gracias, 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 gracias.
ánimas que están en pecado. Hombres y mujeres que están alabando, Señor San Jerónimo, lo acompañando. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado para librar las ánimas que están en pecado. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en nuestro país. En ella se fusionan dos tradiciones culturales, la europea y la indígena. La muerte ha sido concebida e interpretada de distintas formas a través de la historia por los diversos grupos sociales, prácticamente de toda la humanidad. La muerte viene como segura, matando justos y pecadores. No se le escapa ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina la sepultura. No se le escapa ni el rezandero, y ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Gran parte de los pueblos campesinos de México, tanto indígenas como mestizos, celebran el Día de Muertos, ya que coincide con el fin del ciclo agrícola de temporal. Así, esta celebración adquiere un significado de agradecimiento a las deidades, santos patronos o antepasados del grupo, por los frutos de la cosecha, la salud y la vida. Si el temporal fue bueno, esta es una época de relativa abundancia para las comunidades campesinas, en contraste con las carencias que padecen el resto del año. La comunidad otomí de Santiago Mezquititlán mantiene viva esta tradición. El culto a los muertos es parte esencial de la ideología ñañú, y los santiagueños lo celebran año con año. Esta es una de las fechas más importantes del calendario festivo y, efectivamente, coincide con el inicio de la cosecha del maíz de temporal en esta zona. Las capillas de linaje son el espacio central de esta celebración. A través de la capilla es posible mantener contacto periódico con los antepasados, ya que es el recinto a donde los muertos regresan cada año para encontrarse con sus familiares vivos. Este espacio ritual doméstico propicia el paso de ida y vuelta de las ánimas, el contacto entre el inframundo y el mundo de los vivos. De igual manera, favorece la relación entre los miembros del grupo familiar, quienes se reúnen en esta fecha para recibir y honrar a sus ancestros difuntos. Para la gente de Santiago, existe una continuidad y una conexión entre la vida y la muerte, que parten de la forma en que se concibe la relación con sus antepasados. De ellos les viene la herencia de el costumbre, transmitido de forma patrilineal a través de lo que llaman la descendencia, y que está íntimamente ligada a la tradición de cada capilla. Dentro de las capillas, en el altar, se encuentran los cuadros de ánimas, en los que se representa a los difuntos de cada familia. Se dice que estos personajes son las ánimas desencarnadas de los familiares que murieron. Aunque no se les puede ver ni tocar, las ánimas pueden ser atraídas y convivir con ellas. Incluso se les puede alimentar y de cierta forma se puede sentir su presencia en este mundo, como lo cuenta Félix. Entonces voy a hacer en la fosa, ¿no?, para la sepultura.
Entonces abajo ya se había enterrado un muerto y era una señora. Entonces le dice, ¿sabes qué? Entonces un compañero dice, oh, ya sacamos un muertito. No, pero lo ponemos aparte. Dice, el otro contesta, dice, órale, levántate. Cuando estabas en vida, ¿qué beso dabas? ¿Vas a dar el beso o qué? No, dice, no, ahorita tú vente conmigo, dame un beso, como cuando estabas en vida. Dabas besos, me abrazabas y todo eso, ahora ya no me hablas. Entonces a la noche, cuando durmió, que no lo dejaba dormir, empezaba a hacer los ojos y órale, qué susto. Dice que no, y dice que estaba viendo una sombra que no lo dejaba ver. Luego, como pues cada quien se acostumbra a cómo se duerme uno, ¿no? Que pues tiene unas, o sea, sentía que se metió unas manos bien frías acá dentro de su cuerpo. Dice, órale, ¿qué tengo? Y le dice a su señor, dice, óyeme, ¿por qué metes tus manos aquí en mi cuerpo? Dice, ¿cómo crees? Qué tan bonito, que no, pero pues tengo unas manos bien frías aquí, dice, a ver, que no tenía nada, sino que puro, o sea, por el... Por andar levantando la muerte. Ajá, entonces el muerto dice, entonces te ahora aquí el muertito dice, o sea, era una calma, ¿qué se llama? Un cráneo. Ajá. Dice, no, pues, yo sé que sí los muertitos sí, ahora sí que, si tú los insultas, sí te hace, ahora sí que sí te asusta. En el calendario católico, el primer día de noviembre está dedicado a Todos Santos y el día 2 a los fieles difuntos. Sin embargo, en la tradición popular de gran parte del país, el día primero está dedicado a los muertos chiquitos o niños fallecidos y el día 2 a los adultos difuntos. En algunos lugares hay también un día para recibir a los muertos por accidente y otro para los niños que murieron sin ser bautizados. En Santiago Mezquititlán, ya desde la madrugada del día 31 de octubre, se perciben los humos y los olores que vienen de los fogones donde se cocinan los tamales que serán parte importante de la ofrenda de estos días. Las mujeres de la familia se reúnen en la cocina y preparan los alimentos para la ofrenda. Ellas, según la costumbre, al casarse pertenecen a la capilla del linaje de su esposo y participan en los rituales y las labores del lugar. En esta actividad participan por lo menos 3 generaciones: la abuela paterna, la madre, las nueras y las hijas solteras. Al mismo tiempo que preparan los tamales, las mujeres conviven y transmiten la tradición de una generación a otra, asegurando así su permanencia. Comían galletas y luego a lo mejor le gustaba mucho, ya, pues lo pone. Uno que le gusta, por ejemplo, una señora, a lo mejor lo van a poner pulque, a lo mejor porque tomaba pulque, y lo pone pulque o tequila, cerveza, lo que uno dice, pues él sí así tomaba mucho, pues lo vamos a poner. Este año fue bueno, así que los tamalitos serán de carne. Si no, se rellenan nomás de puros frijolitos. Es el último día de octubre y hoy llegarán los angelitos. Así que por la mañana se adorna el altar con flores de cempasúchil, que se colocan en floreros y en una estructura hecha de carrizo o vara que se integra al altar. Estos adornos se utilizan también en otras celebraciones importantes de la comunidad, como por ejemplo el 25 de julio, Día del Señor Santiago, patrono del pueblo, el 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, o el 8 de septiembre, Día de la Virgen María. Aunque las ofrendas de comida solamente se ven en estos días de muertos. Este mismo día por la mañana, la gente acude al panteón para adornar con flores las tumbas de sus difuntos. Incluso para algunos,
esta es la ocasión para pintarlas y arreglarlas. Para los habitantes de Santiago, la tumba es la puerta por donde el cuerpo entra al inframundo y a través de la cual podrá salir posteriormente el ánima de ese lugar. En la capilla, antes del mediodía se coloca la ofrenda para los angelitos, la cual consiste principalmente de pan, galletas, leche, café, té de canela y atole. Ya depositada la ofrenda, la capilla se cierra. Se abrirá nuevamente por la tarde, cuando la familia se reúna para rezar hasta el anochecer. El 1 de noviembre se espera la llegada de los difuntos adultos, quienes también arribarán hacia el mediodía. Entonces se levanta la ofrenda de los niños para colocar la de los adultos, cuya estancia perdurará hasta el mediodía del 2 de noviembre. En la casa, la familia se reúne y se prepara para llevar la ofrenda a la capilla. Para estos días, los parientes que trabajan fuera de la comunidad, en otras ciudades, regresan para unirse a la celebración. Los tamales ya están listos, después de una larga jornada que inició desde el día anterior al preparar el nixtamal. Esta celebración le permite a la familia reconocerse como tal. Honrar a los antepasados comunes les da la posibilidad de reencontrarse como grupo, reforzando de este modo los lazos familiares y los rasgos culturales que los distinguen. La entrada a la capilla está encabezada por el jefe de familia o la esposa, en caso de que éste haya muerto. La ofrenda es colocada en el piso, al pie del altar, en donde cada familia tiene un lugar ya destinado. Para los difuntos adultos, la ofrenda alimenticia incluye tamales rellenos con carne de cerdo en salsa de chile rojo, calabaza cocida, pan y atole. Además, si al difunto le gustaba fumar o alguna bebida en especial, también son colocados como parte de la ofrenda cigarros, Coca-Cola y pulque. El ambiente es invadido por el humo y el olor del copal al encender el sahumerio, que junto con las ceras y veladoras complementan el ritual de la ofrenda. Remanente de la tradición indígena prehispánica, este ritual de la ofrenda permite a los vivos compartir con sus parientes difuntos ciertos goces de la vida y algo de los frutos obtenidos en el año. El culto a los antepasados, según lo explica Marcelo Abramo, se debe a la conciencia que los ñañú tienen de una deuda contraída con ellos. Los abuelos les han heredado la lengua que hablan, la casa que habitan, la fundación del pueblo, centro de su universo, la tierra y la semilla que permiten la vida, los modos de hacer, de vivir y de dar culto a las divinidades y a los ancestros. Si bien la capilla de linaje es el espacio central de esta celebración, algunas personas además disponen un altar al interior de su casa, en donde colocan fotografías de sus difuntos e imágenes de santos y de la Virgen de Guadalupe. Otras personas
que por alguna razón ya no participan de la tradición de la capilla familiar, también repiten esta costumbre. Ya también su retrato nada más lo tengo aquí en la casa. Es que el padre no se admite de tener su retrato dentro de la capilla. No se admite cuando pensemos que te vamos a hacer una misa de la capilla, no se no se admite. Nada más admite de estar esto, la tablita. Las ánimas. Las ánimas nada más. Sí. El retrato no. El retrato no. Sí, el retrato. Pues sí, eso es lo que pues también siempre yo no quiero que pierda la costumbre, la tradición, lo que tenemos. Por la noche, tanto en la iglesia principal del poblado como en las capillas familiares, inicia la velación. En las capillas, toda la noche, hasta el amanecer, la familia permanece rezando y cantando a sus difuntos. En el interior, la capilla se alumbra con la luz de las ceras y veladoras que los asistentes encienden al llegar. Niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, participan en la velación con cantos y rezos que se escuchan constantemente. Mientras tanto, los hombres de la comunidad, en su mayoría jóvenes y niños, se reúnen en el patio lateral de la iglesia principal para formar 4 grupos, encabezados cada uno por un gobernador. Gracias que en este día que estamos hoy de fiestas por todos nuestros abuelitos, por todas nuestras abuelitas, que ellos es su fiesta, estamos en hoy celebrando, pues como dicen por ahí los monjes, los Halloweenes. Yo creo que ustedes van a salir como pedir esos, ¿no? Le demos gracias a Dios que como ustedes se van. Por su parte, los niños se organizan también por grupos, a los que llaman burritos, y van de capilla en capilla pidiendo calabazas y leña. Antes de salir a los barrios, los burritos y los gobernadores rezan y son aleccionados por el fiscal de la iglesia. La comunidad de Santiago Mezquititlán está conformada por 6 barrios. A cada uno de los gobernadores y su grupo se les asigna la visita de las capillas respectivas a los 4 barrios centrales. Los otros 2 barrios no son visitados esta noche, ya que se encuentran lejos de Barrio Centro, que es donde se localiza la iglesia. En la capilla se interrumpen los rezos para recibir al gobernador. Él conducirá la oración durante su visita y entonará el canto al señor San Jerónimo, licenciado intercesor de las ánimas, enviado de Dios para salvarlas del pecado. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado para librar las almas que están en pecado. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado para librar las ánimas que están en pecado. Ay, linda. Una vez terminada su labor, los grupos de gobernadores y los burritos regresan a la iglesia. En el patio lateral
se enciende una fogata en la que se reúnen para compartir los alimentos obtenidos en la visita a las capillas. Los niños suben a la torre de la iglesia y tocan con júbilo las campanas. Entonces, los muertos reconocerán el sonido que los encaminará en su paso por este mundo. Así que si tú les insultas, así que si te asustas, porque que soy muerto, pero hay que darle un respeto, porque un respeto a un muerto pues, se merece todo lo que es posible. No es porque cuando estás en vida, ahora si pasa uno, si no me saludas porque pues, él no quiere, porque le caigo mal, pero si es muerto, pues tienes que respetar, es un respeto para mí. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica calaca, cuando menos lo pensamos. No sabe tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.